es la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer elemento cognitivo, de conocer la antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a ese conocimiento. Es decir, tenemos dos elementos, el elemento cognitivo y el elemento volitivo. Es decir, yo sé muy bien que está mal y aún así lo hago. Esta es la tercera fase. Tenemos una conducta. Esa conducta debe ser típica, es decir, debe de ajustarse a lo que establece el precepto legal. Si una persona mató, y el artículo 105 dice que el que matara a una persona será castigado con pena privativa de libertad, etc, etc, etc. Entonces es típico ese hecho, es típico. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? En este nuevo vídeo vamos a estar hablando sobre los presupuestos de la punibilidad, es decir, los elementos que deben de constituirse en un hecho para que sea considerado como hecho punible, es decir, para que la sistemática penal, para que la justicia, para que el derecho penal sancione, determine que un hecho es un hecho punible, es un delito, es un crimen, y le aplique la respectiva sanción, que puede ser pena privativa de libertad, o puede ser una multa, o puede ser alguna medida, una medida de seguridad, una medida de vigilancia o una medida de mejoramiento. De esto vamos a hablar y mucho más en este video. Quédate que te voy a contar unas cosas muy interesantes. Primeramente hay que entender que el derecho penal solamente toma aquellos hechos que considera relevante de manera penal. No todos los hechos eh, esta ciencia las asume como sancionables, como punibles. Hay que partir del concepto. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal es una rama del derecho que se encarga de regular al Estado para aplicar las sanciones a los hechos cometidos por los autores de los mismos. Algo así nos dice el tratadista Núñez, que habla sobre el derecho penal. Nos dice que es la rama del derecho que regula la potestad pública de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de hechos punibles. Pero, ¿cómo podemos definir exactamente qué es y qué no es un hecho punible? Para ello, utilizaré el Código Penal de nuestro país, el Código Penal paraguayo, para, a través de este vídeo, dar a entender de manera simple, comprensible, cuáles son aquellos requisitos. O sea, qué es lo que hace que un hecho sea punible, sea sancionable. Hay que partir de la conducta. La conducta podemos definirlo como aquella acción que realiza el hombre a partir de la intención, el discernimiento y la libertad. Hay voluntad en tanto y en cuanto exista estas tres características. Esta es la primera parte que hay que tener en cuenta. Ex facto oritur ius, nosotros se dice en latín, ¿verdad? Del hecho nacerá el derecho. En este caso necesitamos una conducta necesariamente para hablar de los distintos presupuestos que vendrán después. Hablemos de la tipicidad. La tipicidad es la fase jurídica necesaria para hablar de los otros presupuestos. La tipicidad es la adecuación de la conducta a lo que establece la norma penal. La adecuación de la conducta a lo que establece la norma penal. ¿Qué establece el artículo 105 de nuestro Código Penal? Por tomar como ejemplo ese artículo, ¿verdad? Para dar a entender exactamente de qué estamos hablando. Voy a remitir al mismo. El homicidio, que nos dice el artículo 105, el que matara a otro, será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 20 años. El que matara a otro es la acción. Si una persona mata a otra persona, el hecho es típico. ¿Por qué? Porque la conducta se adecua al precepto, a lo que establece la norma. Segunda fase. Esa es la primera fase jurídica, la tipicidad. La segunda fase, importantísimo,
la antijuridicidad. La antijuridicidad es prácticamente aquel hecho contrario a lo que establece la norma penal, en caso de que no haya una causa de justificación. Recurramos otra vez al Código Penal para entenderlo. ¿Qué es la antijuridicidad? De hecho, antijurídico. Nos dice el artículo 14, numeral 4, la conducta que cumpla con los presupuestos del tipo legal y no esté amparada por una causa de justificación. Es decir, la primera fase de la tipicidad, si es que encontramos que esa conducta desencadenó a la muerte de una persona, estamos ante un hecho típico. Pasamos entonces a la segunda fase, que es la antijuridicidad. Lo que hay que analizar en la antijuridicidad es: ese hecho está o no amparado en una causa de justificación. ¿Y qué son las causas de justificación? Someramente, brevemente voy a hablar de eso. En otro vídeo lo voy a profundizar, pero podríamos decir que las causas de justificación son aquellos casos en donde no se aplica la norma general por presentarse determinadas circunstancias. Es decir, es un caso en donde se exime la responsabilidad penal. El ejemplo más rápido que se les puede venir es la legítima defensa. La legítima defensa es una causa de justificación. Después tenemos también otras causas de justificación que nuestro código nos habla. Nos dice así: el artículo 19, legítima defensa. No obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible cuando ella fuere necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión presente y antijurídica a un bien jurídico propio o ajeno. Estado de necesidad justificante nos dice que también no obra antijurídicamente. El artículo 109 de nuestro mismo Código Penal nos dice lo siguiente sobre el aborto. Nos dice que no obra antijurídicamente el que produjera indirectamente la muerte de un feto, si esto, según los conocimientos y las experiencias del arte médico, fuera necesario para proteger de un peligro serio la vida de la madre. Es decir, hay casos en donde existe la tipicidad. La conducta, digamos, se ajusta a lo que establece el artículo, es típico, pero ese hecho, las circunstancias, se hallan amparadas en una causa de justificación. Entonces, si no son antijurídicas, pasemos ya a la tercera fase. A la tercera fase no serán reprochables. Y acá vamos a hablar de la reprochabilidad. ¿Qué es la reprochabilidad? La reprochabilidad es la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad del hecho realizado, digo bien, y de determinarse conforme a ese conocimiento. Esto también lo dice el Código Penal. Es decir, ¿qué es la reprochabilidad? Es aquella capacidad que vos tenés para decir: no, lo que estoy haciendo está mal. Es la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer elemento cognitivo, de conocer la antijuridicidad del hecho realizado y de determinarse conforme a ese conocimiento. Es decir, tenemos dos elementos: el elemento cognitivo y el elemento volitivo. Es decir, yo sé muy bien que está mal y aún así lo hago. Esta es la tercera fase. Tenemos una conducta. Esa conducta debe ser típica, es decir, debe de ajustarse a lo que establece el precepto legal. Si una persona mató, el artículo 105 dice que el que matara a una persona será castigado con pena privativa de libertad, etc., 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 entonces es típico ese hecho, es típico. Pasamos a la segunda fase. Le mató a esa persona por X motivo. Porque se pelearon, porque se pichó porque perdió su equipo de fútbol, se le apuñaló porque era su amigo y este amigo tuvo, no sé, alguna relación sentimental con su novia, el motivo que fuese. Pero si no está amparada en una causa de justificación, que hace rato ya
Ya les mencioné, entonces el hecho es antijurídico. Si se encuentra solamente amparado en una causa de justificación, entonces ahí el hecho no es antijurídico y no puede pasar a la reprochabilidad porque no se pueden saltar las fases. Ahora bien, supongamos que el hecho no esté amparado en una causa de justificación, es un hecho antijurídico. Pasemos a la siguiente fase, reprochabilidad. El tipo sabía muy bien que matar está mal. El tipo sabía y aún así lo hizo. Entonces estamos ante un hecho punible. Es decir, existe punibilidad de la conducta, existe o estamos ante un hecho punible en tanto y en cuanto reúna los presupuestos de la punibilidad. Y si es que no es reprochable, supongamos que era una persona que no tenía capacidad cognitiva. La persona tenía una enfermedad mental. Era una persona que se escapó del manicomio, que médicamente estaba certificado, estaba comprobado que tenía una inmadurez mental, tenía un retraso cognitivo. En ese caso no hay reprochabilidad. Y si no hay reprochabilidad, otro principio también que luego en otro video voy a explicar es del principio de reprochabilidad, o los principios que en el artículo 2 dice que no habrá pena sin reprochabilidad. O sea que para que haya una sanción, una pena, una sanción penal, debe de existir reprochabilidad. Nos dice así el artículo el artículo 2, digo bien, no habrá pena sin reprochabilidad. La gravedad de la pena no podrá exceder los límites de la gravedad del reproche penal, es decir, no le podés vos encerrar a 15 años de cárcel a una persona que robó una cajetilla de cigarrillos. Debe de ser proporcional. Redondeando y haciendo una síntesis. ¿Qué necesitamos primero? Una conducta. Necesitamos una conducta. De tal conducta surge la tipicidad, si se adecua o no al derecho. La antijuridicidad es cuando no está el hecho típico, no está amparado en una causa de justificación. Y después, si no está amparado en una causa de justificación, entonces tenemos un hecho antijurídico. Y el hecho antijurídico pasa a la siguiente fase, escala la siguiente fase de reprochabilidad. Si la persona sabía perfectamente y a partir de ese conocimiento obró de manera antijurídica, estamos ante un hecho reprochable y ese hecho reprochable automáticamente debe de contener, debe de aplicarse una sanción también a esa persona y a los partícipes, que en otro vídeo vamos a estar hablando sobre justamente este tema, quiénes son los partícipes, los autores, los instigadores, etcétera, 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 que tienen toda su lógica, que tiene toda su estructuración, pero por las limitaciones de este vídeo me voy a remitir a hablar solamente en primera persona del autor material en sí. Repasemos. Tipicidad. Si es típico, pasamos a la siguiente fase de antijuridicidad. Si es antijurídico, pasamos a reprochabilidad. Y si es reprochable, tenemos un hecho punible que merece una sanción penal.